Bienvenidos al MOOC de datos estructurados, hoy la lección número 2 sobre arreglos unidimensionales. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y los voy a acompañar durante el recorrido de esta actividad. Inicialmente vamos a empezar hablando acerca de lo que son los arreglos unidimensionales o vectores. Entonces los vamos a definir con una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Pero qué significa que sea finita? Simplemente que son una cantidad definida de elementos. ¿Qué es homogénea? Que todos los datos que hacen parte de ese arreglo de ese vector son del mismo tipo, y ordenada porque nosotros podemos conocer cualquiera de los elementos teniendo en cuenta su índice o su ubicación. ¿Listo? Encontramos aquí en la gráfica que nosotros tenemos algo que se llaman los índices del arreglo y que cada una de estas posiciones es lo que le llamamos los elementos dentro del arreglo. Bien, para definir nosotros un arreglo, digámoslo en un lenguaje coloquial, lo vamos a definir como si fuera un nombre del arreglo y necesitamos definir el inicio y el final, y adicionalmente de eso definimos definir el tipo. ¿Por qué? Necesitamos reservar el espacio necesario para guardar todos los elementos que tenga el vector y que esos espacios se ocupen de forma contigua y son de forma lineal. El tipo de acceso a los arreglos unidimensionales es conocido como tipo directo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos acceder de acuerdo a su posición, a esa posición relativa en donde se encuentra cada uno de los elementos. Y el recorrido se utiliza o se realiza con ciclos repetitivos, donde hay una variable que nos va a controlar el flujo de información en ese arreglo o vector. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice de la siguiente manera: dice, se tiene la venta diaria de 20 estaciones de gasolina y se necesita saber cuántas de esas estaciones tiene la venta mayor que el promedio de esas 20. Vamos a realizar un programa. Vamos a hacerlo en pseudocódigo para que después se pueda implementar en cualquier tipo de lenguaje de programación. ¿Qué es lo que hacemos primero? Definimos cuáles son las variables. Vamos a tener un vector que le vamos a llamar S, donde vamos a guardar cada una de la venta diaria de las estaciones. ¿Sí? Esa variable va a ser de tipo real y vamos a utilizar una variable i que es la que nos va a recorrer el ciclo repetitivo, que va a ser un entero. Entonces, ¿qué encontramos? Hacemos el recorrido, establecemos la i como su valor inicial para que empiece a hacer el recorrido. Luego, con un ciclo para nosotros, o con un ciclo para, un ciclo repetir, nosotros lo que vamos a hacer es hacer el recorrido del vector e ir guardando, leyendo la venta y guardándola dentro del vector. Entonces, establecemos el ciclo repetitivo. Leemos la variable ventas, que es donde contiene la venta diaria de cada una de las estaciones, de las 20 estaciones, y esa venta nosotros la vamos a guardar dentro de la variable S en la posición I. ¿Qué significa esto? Que cada vez que la I toma un valor, va a ir guardando el valor de esa variable de las estaciones en el vector. Y luego simplemente incrementamos el contador para seguir haciendo el ciclo repetitivo. De esta forma nosotros vamos asignando ese valor de ventas a el vector. Listo. Luego de eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un conteo de esas ventas. Inicialmente, pues llenamos el vector con la información y luego tenemos que volver a hacer ciclos repetitivos. ¿Para qué? Para poder hacer la suma de cada uno de esos valores y adicionalmente de eso poder calcular el promedio. Entonces, acá lo estamos estableciendo. Hacemos el ciclo repetitivo nuevamente de 1 hasta 20. Leemos el vector, el contenido que tiene el vector, y ese contenido nosotros lo vamos sumando dentro de ese acumulador. ¿Para qué? Para ir llevando todos los valores que están dentro del vector. Cuando hacemos la suma completa, entonces nosotros calculamos el promedio. Mira, aquí lo tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Promedio es igual a la suma dividido entre 20, porque son los 20 valores de las estaciones. Y teniendo ese promedio, ahora vamos a hacer la comparación, es decir, comparar cada uno de los valores, como lo tenemos aquí, cada uno de los valores que tenemos dentro del vector con ese promedio que nosotros calculamos. ¿Para qué? Para verificar cuál de ellos es mayor que ese promedio y poder determinar cuántas de esas estaciones tienen valores mayores que el promedio. Entonces lo hacemos el ciclo repetir como lo establecemos acá, y luego de eso de la comparación, con un ciclo, con una estructura condicional, con un si o con un if, cuando ya hablamos de un lenguaje de programación, entonces establecemos que es mayor. Si es mayor, entonces simplemente hace el conteo. Si no es mayor, pues no pasa nada, se sale del ciclo y al final lo que nosotros hacemos es establecer e imprimir la variable contadora que nos va a decir cuántas de esas estaciones fueron mayores que el promedio. Un ejemplo sencillo que lo podemos incluso verificar en los materiales adicionales complementarios que tenemos, donde está la implementación en lenguaje de programación Java.
Bueno, nuevamente les recuerdo más contenidos para que revisen las implementaciones que hay de estos ejercicios en lenguaje Java. Recuerden también realizar las actividades de aprendizaje por cada una de las lecciones. Terminan esta lección, la pueden realizar de una vez y al final del módulo, cuando terminen todas las lecciones, pueden hacer el proceso de autoevaluación o de evaluación. Los espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.